Vamos a ver primero la agenda macroeconómica, porque cuidado que la agenda macroeconómica de la semana, sin ser de las más intensas, tiene chicha. Y la voy a dar un repasito rápido, sobre todo con las citas más importantes, porque hay muchísimo que ver, ¿vale? Hoy tuvimos la subasta de la T-Note de 2 años, que ha sido la más alta en no sé cuántos años, la verdad que ha sido muy alta, no sé si en 15 años, ha sido muy alta, en 5, el 5024. No hemos llegado a ese 5.1 que decíamos que podía llegar y que sería un dato pues interesante, pero ha seguido subiendo, pues ha subido pues casi más de 2 puntos, más de 20 puntos básicos el coste de la deuda a 2 años. También ha habido la subasta de deuda de 5 años, ha subido pues casi 3 puntos básicos, 2,30, o sea, 23 puntos básicos, perdón, y ya la tenemos en 4,40, con lo cual la deuda sigue empujando. ¿Deuda alta y los mercados de renta variable no bajan? Pues sí, se explica difícil, pero va a pasar. Nada más hay que tener paciencia, la paciencia se paga. No piensan que yo os lo digo un lunes de la segunda semana de agosto y pasa al siguiente lunes. No, las cosas tienen su proceso y la economía va a tender a volver a lo que conocemos. ¿Va a haber espacio a las sorpresas? Claro que va a haber espacio a las sorpresas, pero no va por ahí los tiros, ¿vale? Así que hoy lunes con ese dato terminamos. Hoy lunes así que es como de, bueno, solamente eso. Sí, una cosa muy suavecita. Pero para el martes, agarraros que vienen curvas. Y os voy a decir los datos más relevantes. A mi entender, bueno, ventas minoristas en España no es que sea muy relevante, pero vamos a ver un enfriamiento de 3 pares de narices, como el de la temperatura, pero en la economía. Vamos a estar. Las declaraciones de Bullock siempre dan cierto jueguecito, estaremos atentos. Pero así, las cosas más interesantes. Estaré muy atento, personalmente yo y los que estamos muy presentes en la economía mexicana. Tenemos el dato del Producto Interior Bruto trimestral, que se espera pues una ligera mantenimiento o ligera mejora del trimestre anterior y también el anual. Recordad que estamos en un interanual del 3,7, lo cual significa que la economía mexicana sigue creciendo. Pero vamos a ir un poquito menos a México y nos vamos un poquito más a lo que mueve a todo el mundo. Y es la confianza del consumidor del Conference Board, que vamos a ver si sigue con ese proceso de enfriamiento. Será normal y eso está bueno. Eso permitirá que la gente empiece a ahorrar y no a gastar, lo cual controlará la inflación. Pero pues necesitaríamos un movimiento un poquito más decidido. También tenemos la encuesta Halls de ofertas de empleo. Recordad que en la oferta Halls de ofertas de empleo vemos dos datos muy interesantes, que es las ofertas de empleo que se quedaron sin cubrir y cuántas ofertas, cuántas personas se ofrecen o están ofertadas para cada puesto de trabajo, ¿no? Y además, un tercero que es cuánto tardan en cubrirse. Y eso es una señal, nos puede empezar a dar una pequeña señal de posible enfriamiento en la economía, que es lo que todos estamos buscando. Y con eso terminaríamos el martes. El miércoles, IPC de España, se prevé una ligera subida, especialmente en subyacente, el armonizado, tanto directa como subyacente. Así que vamos a ver qué nos pasa y será normal. En cualquier caso, a mí el dato me parece, el que tenemos ahora mismo, el anual, me parece falsísimo, no me parece ajustado a la realidad y supongo que al final el dato terminará, la encuesta, porque al final recuerda que es una encuesta, terminará por mostrar la realidad. Tendremos la subasta de deuda italiana a 10 años, que está muy interesante porque la deuda de los países periféricos no es que no esté subiendo, claro que está subiendo, pero está subiendo al mismo orden, al mismo nivel que la deuda alemana. ¿Y qué significa eso? Que no hay prima de riesgo. Y eso es una buena señal, o que la prima de riesgo no es tan alta, ¿vale? Confianza empresarial en Estados Unidos, en España, parece que se enfría. Y tenemos el dato también de IPC de Alemania, tanto mensual como anual. Con lo cual, con eso empezaremos a conformar a lo largo de la semana el dato del índice de precios al consumo de la Unión Europea. Cambio de empleo no agrícola. Vamos a ver si se enfría el mercado o no se enfría el mercado. Vamos a ver si nuevas propuestas. Parece que el mercado laboral empieza a enfriarse en Estados Unidos, no exageradamente, pero sí lo suficiente para ayudar a apuntalar la inflación. Este dato que lo vamos a recibir
el miércoles es muy importante de cara a las nuevas decisiones de subidas o no de tipos, tanto como la propia inflación en sí misma, ¿vale? Tendremos el dato del Producto Interior Bruto trimestral de Estados Unidos. Parece que incluso dicen que mejora la propuesta, que inicialmente era 2.2 y ahora ya la están subiendo hasta 2.4, con lo cual estaríamos viendo que hay una mejora, ¿no? Y el índice de precios y bienes de servicios incluidos, que parece que dice que continúa la bajada y va más de cara a ese 2%. Hay mucho morbo en el mercado de saber si la Fed finalmente se quedará con el 2% como meta de inflación o relajará el temita y aceptará un 3% como daño menor, ¿no? Vamos a estar muy atentos porque ese morbito lo vamos a estar viendo. Lo intentaron ver entre las palabras que dejó el otro día Powell en Jackson Hole, pero no terminaron de sacarlo. Entonces, creo que con estos datos de empleo la Fed sí va a ir a buscar el 2%. Si vieran que el mercado del mercado laboral no termina de enfriarse, probablemente empezarán a aceptar el 3 como mal menor. Datos de crudo, ya sabéis que siempre mueven un poquito el precio. Y a última hora del día mía, que ya es en la madrugada de ustedes, tendremos el PMI compuesto, el PMI manufacturero y no manufacturero de China. La economía china está en una situación difícil. Yo os lo dije el otro día, no seamos de visión lineal y única. Veo que mucha gente entra en la visión lineal y única. Y gente que hace 6 meses decía que China iba a ser la locomotora, hoy dice que el barco está hundido. O sea, no hay punto intermedio. A mí ese tipo de cosas me revientan las narices. Se puede tener coherencia, nos podemos equivocar todos, pero puedes tener una coherencia diciendo, a ver, ni antes era la locomotora, ni ahora es el barco que está ya hundido. Hay que analizar y, como dije, a ver un buen DAF, un buen FODA para China. Oportunidades, hay muchas, hay amenazas también. La crisis, sobre todo de su pirámide poblacional, puede generar ligeros problemas para los próximos años, pero no olvidemos que es una economía dinámica, que es una economía muy controlada por el Estado, y al final eso hace que los movimientos puedan ser mucho más rápidos de los que normalmente, o las correcciones que busca el mercado, ¿no? Para el jueves tendremos el IPC de Francia, el PIB de Francia, va a haber comparecencia de banqueros del Banco Central Europeo. Yo creo que preparando un poquito el dato, o sea, y analizando un poco de la tasa de desempleo en Alemania, que no se espera que suba, analizando el dato del IPC subyacente en la zona euro, que parece que empieza a remitir, se espera un 5.3, que va a bajar del 5.5 al 5.3. Y parece que el IPC de la zona euro baja en el mismo nivel, del 5.3 al 5.1. Todavía sigue muy alto, pero mientras que consigamos el camino de la bajada sería bastante bueno. El IPC de la zona euro en el mensual parece que estaríamos entrando en terreno deflacionario. Muy puntual, muy pequeñito, y tampoco que la gente tire las campanas al vuelo. Esto hay que verlo más bien en la interanual, donde vamos a encontrar la relación y sobre todo intentar compensar las grandes subidas que tuvimos en los 2 últimos años. Conoceremos la tasa de desempleo media de la zona euro, que parece que va a permitir estar estable, y la confianza del consumidor en España, que pues todo queda claro que está enfriándose, ¿no? Pero no terminamos el jueves, porque tendremos el gasto en consumo personal subyacente de Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio de desempleo también para Estados Unidos, que sabéis que eso ayuda muchísimo a conocer cuál es la situación, pero finalmente el dato que estamos esperando es el índice de precios anual de julio, donde parece un ligero calentamiento y que subiríamos hasta el 3.3. Recordad que es un dato que no sirve como exclusivo componente para hallar la inflación, pero sí se acerca bastante y nos ayuda un poco a saber cuál es la situación. La hoja de balances de la Fed es el dato morboso del jueves, donde pues la Fed recorta, pero por otro lado el precio del bono sube, con lo cual se está dando para mí una situación en la que lo más probable es una corrección de los mercados de renta variable, pero pues si no se produce, no se produce. Y terminamos el viernes, donde ya cambiaríamos de mes y donde espero que tengamos ya nuestro primer programa especial con los nuevos formatos y con todo nuevo para inaugurar el mes de septiembre y la nueva temporada.
Tendremos el PMI manufacturero de España, se espera un ligero repunte, y el IPC mensual de Suiza como datos que junto a los PMI de distintos países europeos como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, pues nos van a ayudar un poco a saber la situación general de la economía. El tema de ingresos medios por hogar es un dato interesante que también vamos a tener el viernes de Estados Unidos, y el dato donde finalmente la semana se cierra, y hasta que no tengamos ese dato creo que podemos estar en un momento todavía en un impasse de espera, que es el No-Farm Payroll, o sea, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, donde se espera una reducción, lo que sería un dato bien recibido de cara a esa contención de la inflación, ¿vale? Tenemos un montón de datos en la semana de PMIs, tenemos un montón de datos de IPCs, tenemos datos de PIB, son muchos datos que entre los meses de julio y agosto se ralentizan, no es que no los tengamos, pero reflejan menos dinamismo, y ahora vamos a tener grandes movimientos. Así que el punto viene curioso, y yo creo que esta semana va a ser una semana que va a empezar con baja volatilidad, y de cara al viernes vamos a ver cómo va subiendo. Pero en cualquier caso quiero que tengáis en cuenta lo siguiente. Y ya sabéis que yo no soy mucho, es que anteriormente, en los meses, en los años, en no sé qué, pero tradicionalmente, y lo digo para que sepáis lo que estamos esperando, el mes de septiembre, en los últimos 15 años, ha sido negativo de media, ¿vale? Levemente, pero negativo. Y el mes de agosto también lo ha sido. Con lo cual, si los datos macro no terminan de darnos un cambio de giro, probablemente estaríamos en las mismas zonas con ligeras correcciones. Eso sí, si los datos macros anticipan otra serie de cosas, la corrección puede ser mucho más amplia de lo que da la media de las correcciones del mes de septiembre, ¿vale?